comprender el arte musical, es necesario conocer sobre el entorno en el cual se creó, cómo se desenvolvió y por qué y para qué fue creado. Esto también va ligado a las costumbres de la gente que habitó en determinada época. Veremos la prehistoria de la música y sus orígenes en las antiguas civilizaciones como lo son Grecia, Roma y Egipto. Cuando se piensa en la prehistoria de la música, la imaginación probablemente nos evoque una escena de un grupo de hombres y mujeres de Cromañón tocando tambores, danzando en torno al fuego y sus pinturas sagradas, cantando y gritando. Esto es posible, claro, pero no es comprobable. Cuando hablamos de prehistoria musical, nos referimos a todas las civilizaciones anteriores a la escritura musical. Antes sería imposible saber cómo sonaba. Esta música pasaba de generación en generación por tradición oral, tal como se hacen hoy en algunas tribus aborígenes que aún sobreviven. Efectivamente, la historia da comienzo cuando tenemos el primer dato escrito, la primera narración de lo que estuvo pensado en esa época, en manos de uno de sus protagonistas. Esto se encuentra referenciado en las pinturas, en los instrumentos usados o en partes de instrumentos, lo cual nos da indicios y elementos para poder discernir o crear qué fue lo que usaron ellos en sus épocas. Sobre música escribieron los egipcios, sumerios, persas, griegos y romanos, pero ninguna de estas civilizaciones ideó un sistema de escritura musical que nos permitiera saber cómo sonaba esa música en esa época. Lo que conocemos y los ejemplos que escuchamos se basan en investigaciones, análisis y conjeturas de musicólogos, antropólogos y arqueólogos. Ellos, con sus estudios, han discernido y creado los elementos de los instrumentos que se supone utilizaban en esa época. Es, claro, una aproximación. Es imposible saber cómo era la música en la prehistoria. Se estudiaron yacimientos rupestres y arqueológicos, sus datos, sus pinturas, sus fósiles, cualquier elemento que nos indique cómo se hacía dicha música. Se sabe que el primer instrumento, obviamente, fue la voz humana. Los sonidos y gestos fueron ligados al baile y la danza de esas antiguas tribus y sociedades primitivas. Se sabe que en el año 8000 a.C. se fabricaban tambores de arcilla y flautas de hueso. Se hacían con elementos de la vida cotidiana. Con estos mismos elementos hacían su propia música. Poco a poco, con el desarrollo de la tecnología y la incorporación de nuevos elementos, como semillas, conchas, pieles, cañas y silbatos, se fueron creando y generando muchos más instrumentos con nuevas sonoridades.
es inevitable preguntarse si no existen datos escritos sobre cómo sonaba la música. Obviamente que sí, los musicólogos se basan en dos disciplinas primordiales, la arqueología y la antropología. Ellos estudian sus pinturas, paredes, cuevas, tallas y la forma en que las sociedades antiguas se relacionaban entre sí. Estos datos se recopilan y establecen similitudes basados en las sociedades contemporáneas. Durante la Edad Antigua surgieron importantes civilizaciones a orillas del Mediterráneo, que con la invención de la escritura permitió a estos pueblos desarrollarse mejor y más rápido que otros. Así los sumerios, babilonios, persas, fenicios, egipcios, griegos y romanos crearían las bases de la civilización y la música moderna. Una de las regiones más prósperas fue la comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, la llamada Mesopotamia, que desde el 4000 a.C. alojó a las civilizaciones sumeria, babilónica y asiria. Esto tuvo su apogeo hasta que Alejandro Magno se las arrebató en las sangrientas batallas cercanas al 3500 a.C. Su música e instrumentos se transmitieron a muchas otras culturas como la egipcia, griega, árabe e india. Existen restos de notación musical babilónica, aunque no han podido ser descifrados completamente.